corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba y autoriza el programa de estímulos fiscales para la regularización de las contribuciones municipales a cargo de los propietarios y o poseedores de las unidades económicas del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, para el ejercicio fiscal 2020, con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, discusión y aprobación en su caso. Que hoy se ha venido a agravar de manera bastante, mucho más complicada para todos los propietarios de las unidades económicas del municipio. Creo que estamos conscientes de lo que significa el trabajo, el esfuerzo que todas estas personas que trabajan en todos estos micronegocios o negocios de mediano impacto, que son precisamente quienes generan el empleo en nuestro municipio. Son un estudio que tenemos, prácticamente el 76% de los empleos locales son generados precisamente por toda esta microempresa. Seguramente incluso una cantidad importante de ellas no podrán sobrevivir a la pandemia. Muchas se verán reducidas en su capacidad. Muchas han reducido su capacidad de venta incluso de manera directa, y con esto incluso ponen en riesgo la posibilidad de empleo para muchísimos vecinos del municipio. Que se otorgue una serie de beneficios para estas unidades económicas. Por un lado, que se otorgue a las unidades económicas de bajo impacto y que sean menores a 40 metros cuadrados, una bonificación de hasta un 60% en el pago de los derechos por la expedición de cédulas informativas de zonificación para uso comercial. Que se otorgarían bonificaciones a favor de los propietarios y o poseedores de las unidades económicas sujetas al pago de contribuciones por la expedición y refrendo de licencias de uso de suelo comercial, en el pago del impuesto sobre anuncios publicitarios en el ejercicio 2020 y anteriores, en el pago de derechos de estacionamiento en la vía pública en el ejercicio 2020 y anteriores, conforme a la siguiente escala: hasta un 60% para las unidades de bajo impacto, hasta un 45% para las unidades de mediano impacto, hasta un 30% para las unidades de alto impacto. También, de acuerdo con el proyecto que estamos presentando, se autoriza la ampliación del plazo para la regularización, refrendo, expedición y actualización de las licencias de funcionamiento de las unidades económicas del municipio de Nezahualcóyotl hasta el 28 de diciembre de 2020, así como la renovación de permisos para los puestos fijos, semifijos que se instalan en la vía pública. Esto, teníamos un acuerdo para que esto operara hasta el último día del mes de septiembre, y se hace necesario que en este momento se hace necesario en este momento que modifiquemos esas fechas y además otorgar todos estos beneficios a las unidades económicas. Quiero pedirle al secretario que adicione 2 artículos a este acuerdo para que beneficiemos a la población, para ampliar el plazo establecido en el acuerdo 162 de fecha 8 de abril del año 2020 en materia de impuesto predial y derechos de agua del ejercicio 2020, y se mantenga también los estímulos fiscales que este cabildo
ya ha aprobado con anterioridad. De tal manera que quedaría de la siguiente manera. Artículo 6. En el marco del programa de estímulos fiscales, se otorga a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles sujetos al pago del impuesto predial del ejercicio fiscal 2020, estímulos fiscales a través de bonificaciones de hasta el 20% cuando se realice en una sola exhibición, a más tardar el 28 de diciembre del 2020, siempre y cuando se realice el trámite para la obtención de la línea de captura a través de la página oficial del municipio www.nesa.gov.mx, mismo que no será acumulable para los demás beneficios que se establezcan en el presente acuerdo. En el caso de inmuebles que sean para uso mixto o comercial, que cuenten con unidades económicas para la obtención del beneficio, deberán acreditar la implementación de las medidas higiénico-sanitarias preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, evitando en todo momento la aglomeración de personas conforme a los los acuerdos de Cabildo 151 y 154, de fecha 19 y 27 de marzo del 2020 respectivamente, en concordancia con el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, signado por el secretario de Salud y presidente del Consejo de Salubridad General, Jorge Carlos Alcocer Varela, y el secretario del Consejo de Salud General, José Ignacio Santos Preciado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo del 2020. El gobierno municipal, a través de la autoridad competente, realizará recorridos de inspección y verificación, por lo que la falta de cumplimiento de la implementación de las medidas higiénico-sanitarias preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, dará lugar a las acciones legales que en derecho corresponden. Y en su artículo 7 quedaría de la siguiente manera. En el marco del programa de estímulos fiscales se otorga a favor de los propietarios o poseedores de inmuebles sujetos al pago de derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, percepción de los caudales de agua residual para su tratamiento, estímulos fiscales a través de las bonificaciones de hasta el 20% en el pago del ejercicio fiscal 2020, cuando se realice en una sola exhibición a más tardar el 28 de diciembre del 2020 y siempre y cuando se realice el trámite para la obtención de la línea de captura a través de la página oficial del municipio www.nesa.gov.mx, mismo que no será acumulable para los demás beneficios que se establezcan en el presente acuerdo. Y se establecen también las mismas condicionantes que en el caso de el acuerdo para los beneficios para el impuesto predial con respecto a las condiciones que deben de mantenerse al respecto de la pandemia que estamos sufriendo. Entonces, esta es la propuesta que presentaría a la consideración de ustedes. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Presidente, yo me sumo a esta propuesta porque es el beneficio de la ciudadanía en Nezahualcóyotl y sobre todo en estos tiempos donde nos las hemos pasado mal, se le ha pasado mal a la población, sobre la gente que tiene comercios, ha estado cerrado, ha estado invirtiéndole en cosas que no tenía previstas y que sin duda ha deteriorado la economía tanto familiar como personal como de sus negocios y que los pone en riesgo incluso en algunos casos de desaparecer. El tema de la pandemia para apoyar el tema de los negocios, el día de ayer usted tuvo la oportunidad de empezar a hacer entrega de los primeros créditos o microcréditos a empresas, también el tema del empleo, el empleo temporal y varios otros puntos en los cuales hemos estado de acuerdo, incluso fueron también propuestas nuestras. El tema de las despensas, de los apoyos en casa por casa, que al principio era
solamente para adultos mayores, y que después atinadamente el gobierno municipal, la administración municipal, distribuyó más de 200,000 despensas, por lo que usted en algún momento comentó, casa por casa, gente que tenía la necesidad y que vivía al día y se había quedado incluso sin empleo. Pero hemos encontrado que en la administración, en algunos lugares, pareciera que estamos en una cacería de brujas. Hoy, mientras que el cabildo es muy sensible, hay algunas oficinas de la administración que les da con todo al contribuyente, que por un lado les dice que sí, que necesitan el permiso, van a tramitar el permiso, y cuando les dicen que cumplen con los requisitos, que no hay permisos, que no les van a dar permisos. Por otro lado, les cerraron por causa de la pandemia, y ahora que quieren abrir, les quieren sacar hasta 20 años atrás del predio para que puedan regularizar la reglamentación, pero también que se les diera la oportunidad de tener la flexibilidad a ir cumpliendo poco a poco con los requisitos, porque si no, mientras que este cabildo es sensible, mientras que aprobamos cosas para que les beneficien, por el otro lado, quienes ejecutan tienen hasta la insensibilidad de decir, es que los regidores lo aprobaron y ya se chingaron. Perdón que diga esa grosería, pero así lo han llegado a decir a la gente que yo mando cuando veo que un ciudadano no está siendo bien atendido. También, como decía usted hace un ratito, dentro del marco de la ley, también propusimos el borrón y cuenta nueva. Ha insistido después de nosotros el regidor Gonzalo Adrián, no se ha dado. Bueno, está bien, tendrá las condiciones económicas el ayuntamiento, no, yo me sumo a esa propuesta. Si es falta de economía, está correcto. Si hay una estrategia para que mejora la recaudación, está correcto, pero también necesito que, mientras nosotros en el cabildo tenemos sensibilidad, estamos haciendo las cosas por el bien de la gente en Nezahualcóyotl, que en las oficinas. Bueno, pues primero, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Ahora, sí, yo apruebo mucho, veo con muy buen ánimo que este tipo de beneficios se den, pero quedo igual en el mismo tema del compañero Gumersindo, porque he tenido casos muy específicos, inclusive persecuciones, porque perteneces a un partido o no tienes el círculo de unidos, así lo voy a decir tal cual, y quiero que se me entregue al trabajador que está haciendo esa tontería, porque si se supone que están trabajando en una buena regla, que no estén persiguiendo a nuestra gente y que no nos dejen trabajar, porque así fue muy clarito. Fueron a dos equipos de comunicadores que estaban haciendo su trabajo. Uno fue en la radio y el otro fue en otro momento. Fueron y le dijeron, ¿sabes qué? Pues la gente que está contigo se le van a clausurar sus negocios porque no pertenecen a Unidos. Entonces ahí quiero al funcionario que está haciendo eso, porque está cometiendo un delito. No todos en lo personal creo que lo hagan, pero en su caso sí está llevando a cabo. Entonces, sería una plática ahí a fondo que quiero hacer más en corto, pero sí me fue muy molesto en estos días porque he tenido esas molestias y esas situaciones por parte de compañeros en la calle. Juanto, muchas gracias. Y su gobierno. Tenemos el caso de normatividad, que a diestra y siniestra empezaron a poner sellos en las tiendas y en los comercios que de alguna manera no entraban dentro de la situación de la pandemia. Es decir, no eran prioritarios, pero pues empezaron a colocar sellos a diestra y siniestra. De pedir la normatividad que nos dé las facilidades de quitar esos sellos de alguna manera para ayudar al comercio local para sortear la pandemia, porque no solamente fueron afectados las personas que perdieron sus empleos, ¿sí? O los que ya tenían empleos en los términos informales, no se pudieron poner, también las tiendas sufrieron este tipo de cuestiones. Entonces, la situación de tener que ir a normatividad donde les piden 16,000 pesos por cada sello, o acabo de llevar a cabo una petición, una gestión en donde me dicen que son 3,000 pesos. Entonces, digo, no estamos en épocas como para poder entregar dinero por todos lados. Entonces, en el municipio. Yo le pido... Hace un momento el señor presidente comentó
que las unidades económicas aproximadamente son un 70%, pero el otro 30% definitivamente o está sin actividad, sin trabajo, o está dentro de las actividades que no están regulares, el aspecto informal. Y miren, yo reviso con cuidado el artículo 7º de la propuesta, contiene una definición hacia ese sector informal en el 7º, y así como pegadito, yo se ve que lo pusieron ahí nada más por no dejar, en donde dice sobre los puestos fijos, etcétera. Y bueno, no nada más eso, puestos fijos, semifijos, los tianguis, etcétera. Es un sector que, pues yo sí calculo que se decía que andábamos entre el 10 y el 20% de la población dedicada a ese tipo de actividades. Y no lo estamos considerando de manera importante. Hay situaciones que se vienen arrastrando con referencia a las medidas de los propios puestos. Ahorita están sobre eso trabajando y se quieren ajustar al proyecto de un puesto debe medir 4 metros. O sea que estamos hablando de un puesto de 2 por 2, 2 metros por 2 metros, por favor. Cualquier tipo de actividad que se desarrolle es imposible operarlo con esas medidas. Referente a que se comenta que aquí nosotros nos sensibilizamos, aprobamos, comentamos y decimos, pero ¿qué pasa con las instancias donde llega en primer punto el ciudadano? Es ahí donde se traban los requisitos, los hacen dar vuelta tras vuelta tras vuelta. Entonces solicitarle, señor presidente, señor secretario, que platiquen, que se reúnan con las áreas correspondientes para dar mejor trato al ciudadano, tratar de agilizar un poco lo que es todo lo que ellos vienen a hacer. Sí, siempre se ha comentado y vuelvo a exhortar, gobierno digital, sé que es complicado, pero en estos momentos de pandemia agilizaría muchas cosas más. Yo quiero sumarme a la propuesta que han hecho en el sentido de levantar la voz y que esto llegue a las áreas correspondientes, puesto que efectivamente, miren compañeros, estamos en una temporada en donde, si bien es cierto, tenemos una pandemia que en estos momentos no tenemos una incertidumbre de cuándo es que se vaya a terminar. A lo mejor de generarles un descuento para el pago de este año, que es el que ya va a terminar, que lo condonemos, porque hay gente de verdad, compañeros, que son comerciantes informales que están en el rango que ya lo refería el regidor Sanabria, y que son de manera informal y que viven al día. Entonces, en ese sentido, no les podemos decir, saben que tienen que pagar un permiso de 3,000 tantos pesos, cuando ahorita, desde el mes que inició la pandemia, que fue en marzo, abril, estamos hablando que ya casi es un año de que ya no se ha podido trabajar. Lo digo porque lo he vivido y con mucho gusto lo he hecho. Nosotros, dentro de nuestras facultades, pues está efectivamente aprobar lo que en su momento las áreas van a ejecutar, pero resulta que ya después que los directores pues son nuestros verdugos, porque dice que usted aprobó y pues ahora se amuela, ¿no? Tal cual. Compañeros, ustedes saben que el tema de la Defensoría ya tiene más de un año y tantos días. Con fecha 27 de febrero se emitió una sentencia de la tercera sala regional. Yo, el día de ayer solicitamos, esta comisión sesionó y solicitó que el día de hoy se incorporara dentro del punto del tema el dictamen informativo para hacerle saber a este cuerpo cómo había quedado ya la sentencia. Aprovecho también para decirles que el tema jurídico todavía sigue, puesto que también se interpuso un amparo. Pero y digo que necesitamos alguien que vele por los derechos humanos de los ciudadanos, porque tanto seguridad pública, normatividad, por nombrar algunas áreas, han hecho y han deshecho como han querido. Los ciudadanos tienen el derecho de estar, de tener a alguien que les vele los derechos municipales, y de alguna manera hago un llamado para que, porque en el
amparo, déjenme comentarles, y espero que en próximos días de estos cabildos se incorpore el dictamen para ya llegar un poquito más al fondo del tema y aprovechar y decirles que no nos suspenden el acto. Entonces, este cuerpo colegiado puede en su momento, decidió por una persona que ya está en su momento, y que de alguna manera pues sí sería importante que tomemos la protesta que en su momento este cuerpo, y sensibilizando también a los compañeros que en ese momento votaron a favor, hagamos el exhorto para que se pueda dar la toma de protesta de quien en su momento salió beneficiado. Entonces, quien efectivamente últimamente a partir de la pandemia, cuando el ciudadano, el pequeño contribuyente se acerca a algún área determinada donde quiere arreglar su situación, pues lo que comentan lo he vivido yo también, de que pues nosotros aprobamos y esto es lo que se debe de hacer, y en específico sí lo quiero comentar en vía pública. Ojalá que hacer un exhorto no es un favor, no es le pedimos por favor, sino un exhorto en el sentido, en el buen trato al contribuyente. Nosotros no queremos trato privilegiado, pero sí queremos un trato digno, al igual que al ciudadano. Hay pequeños negocios que efectivamente por el tema de la pandemia ya no se les permitieron poner, pequeños negocios que me atrevería a mencionar uno de venta de postres, y que no se le deja poner a una señora que tiene la necesidad y que le dijeron y así tal cual, pues hazle como quieras, pero no te vas a poner, de mi cuenta corre. No sé si le caiga mal, porque ahora resulta que tal vez es porque pues les cae mal la misma ciudadanía, pero sí, señor presidente, le hago un exhorto a que se verifique el trabajo en estas áreas que tienen que ver con el trato al pequeño contribuyente. Y mediano impacto, si no mal recuerdo, así quedó el acuerdo de Cabildo, que no tendrían que pagar multas, ni tendrían que pagar para poder retirar los sellos solo en los casos donde fueron suspendidos por efectos o por haber estado fuera de lo establecido con respecto a la pandemia, no en otros temas. ¿Sí? No incluye esto, y hay que ser muy claros, el tema de la venta de alcohol. No lo incluye. O sea, porque hasta el día de hoy se mantiene la prohibición para el funcionamiento de los bares, de los salones de fiestas, y todos este tipo de espacios que pueden generar riesgos graves para el contagio. De tal manera que este tipo de negocios no están incluidos, para que lo tengamos claro. Yo les invitaría incluso a que se puedan comunicar a la Contraloría Municipal, al teléfono 5716-9070, 55 57 16 90 70, a la extensión 2302, y si se diera alguna situación de maltrato. Ahora, en el tema de vía pública, desde luego que también es una preocupación que hemos tenido desde el principio del año. ¿Se acuerdan que el Código Financiero estableció una cantidad exorbitante en el pago de los permisos de vía pública, a lo cual el Cabildo respondió también estableciendo descuentos? Este descuento está vigente hasta el día 28 de diciembre, es decir, esto no se incluye porque está vigente. Bueno, y yo creo que condonar a los comerciantes en este momento como tal, por un lado, tendríamos que revisar legalmente si esto procede, pero por el otro lado también sería injusto para con aquellos que ya hicieron sus pagos correspondientes. Y alguien me va a decir que pues es que afectamos a
a la economía o que las finanzas de la administración. Y yo te voy a decir, presidente, que tú lo sabes, que la recaudación en el caso del 2019 fue de 3.712 millones de pesos. De los ingresos propios fueron 639 millones aproximadamente. Esto es un 20-30% de la recaudación municipal. Simplemente de puro predio se recaudaron 323 millones de pesos. Esto es el 10% de la recaudación del municipio. No podemos decir que exponemos o que ponemos en riesgo la función de la administración, porque tenemos claro que la mayor parte de los recursos que ingresan al gobierno municipal bajan de partidas presupuestales del gobierno federal a través del sistema de coordinación fiscal. Es muy poco lo que el gobierno recauda y por lo tanto no pondríamos en riesgo en ningún momento la función de la administración pública municipal y atendiendo a ese esquema. La compañera síndica Juana Bonilla. Gracias, presidente. Bien, yo creo que este es un tema de debate bastante fuerte. Creo que la propuesta que presentan de parte de ustedes, creo que es una propuesta mediadora en el sentido de tratar de apoyar a la gente, porque es cierto, la situación está muy difícil, muy complicado. Y por otro lado, el ayuntamiento necesita recaudar lo más que se pueda en gasto corriente, y esa recaudación al final de cuentas se necesita para todos los demás situaciones que tiene la administración municipal. Digo, nosotros lo vamos a votar a favor, pero sí quiero comentar lo siguiente, y qué bueno que se está dando esta discusión por las quejas de normatividad. Hay muchas quejas. Nosotros no quisimos en una sesión exponer una, porque incluso una de nuestras regidoras fue sujeta de golpes bastante serios y de moretones, y fue una trifulca. Y no estamos diciendo que haya uso exclusivo para un regidor, no, porque eso sería ir en contra de las situaciones de los ciudadanos. Pero si ese es el trato que reciben los integrantes de un ayuntamiento, que no se quiere trato exclusivo, que quede claro, imagínense el trato con la ciudadanía. Imagínense ustedes, por parte de normatividad, pues evidentemente se iba a ir este asunto a la mesa de responsabilidades de los servidores públicos, al Ministerio Público, y al final de cuentas se platicó, se comentó, y ahí quedó el asunto. Pero porque se tuvo la posibilidad de hacerlo. Pero si un ciudadano ante el área de normatividad, que lo han dicho de manera muy puntual, que solamente obedecen las órdenes del presidente municipal, imagínense si eso se lo hicieron a un integrante del cabildo, ¿qué no le pueden hacer a un ciudadano? Sí coincido en que se tiene que ver todo en Contraloría, las quejas, etcétera, etcétera. Pero a veces un ciudadano de a pie no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces sí creo que debe de haber sensibilidad por parte de las áreas para tratar en situaciones a la gente. A veces, o sea, me tocó ver también otro asunto el día de hoy, que digo hace unos días sobre un asunto de mercados, pero bueno, ese es un punto y aparte. Pero sí creo que el Ejecutivo, en este caso, presidente, en este caso tú, sí se pudiera ver con los directores el trato adecuado, sobre todo con las que tienen mayor vinculación con la gente, el trato adecuado hacia la gente. Sí hay muchas quejas, se tendrán que hacer, entonces sería un exhorto de parte al menos de parte mía y de mis compañeros, para que se pueda ver qué papel están jugando la gente de normatividad afuera, el trato que están dando afuera y con los usuarios. Eso es lo que yo pediría, presidente. Me parece que la propuesta, ya para cerrar, es importante, es seria. Me parece una propuesta mediadora, porque por un lado se tiene que apoyar a la gente,
en los subsidios, y por otro lado, pues se tiene que ver la posibilidad de la recaudación, al final de cuentas, y se refleja en todo, ¿eh? Si no hay recaudación, se refleja en los servicios, se refleja en seguridad, se refleja absolutamente en todos, y los problemas en todos los ayuntamientos es lo mismo. En este momento están en las mismas circunstancias y situaciones muy difíciles. Entonces, yo ahí lo dejo, presidente, sí, nada más pediría que se tomara cartas en el asunto, porque nosotros sí vivimos una situación con una de nuestras regidoras muy seria, muy de golpes, y pues se tuvo oportunidad de platicar, qué bueno, de conciliar, pero un ciudadano de a pie tal vez no lo puede hacer. Entonces yo lo dejo ahí, señor presidente. Es cuanto. Se puede salvar. Hay que analizar puntos, ¿no? Primera, pues yo llevé mis oficios a Secretaría del Ayuntamiento, luego los llevé a normatividad, me anotaron ahí en normatividad, con su plumita invisible, y no me hicieron caso. Luego, en vía pública, pues, maltrato, son malos tratos, pero ahí van las cosas. La cuestión es que se tienen que tratar, porque se están prestando mucho a sistemas de corrupción. Y yo, si ustedes saben, no me trago ese tema de que vayan y que la Contraloría eso. Lo voy a hacer porque es mi obligación, porque soy síndico. Y ahorita uno, mediante esta acta que se va a firmar, hago una solicitud que se revisen los procesos de regularización de los bienes y de las unidades económicas, la palabra correcta, que se revisen. ¿Para qué? Para que no se esté haciendo a la corrupción ni a otros tipos de circunstancias, porque en su momento, lo voy a señalar, la muchacha tuvo el gusto de decirme que yo no iba a hacer nada. Dije, no soy capaz de generar una marcha, no soy capaz de generar todos esos conflictos, de los cuales luego me dicen, pues bueno, si quiere la jovencita lo voy a hacer. Pero yo les digo ahorita, es mejor decirles que por favor atiendan a los ciudadanos, porque yo ni siquiera tengo negocios, o mi organización o mis grupos no se dedican a eso, nada más es lo que llega el ciudadano y llega a quejarse. Pero si quieren, pues se va a hacer, porque no es importante. Entonces decirme, vaya a la Contraloría, no, yo obligo a la Contraloría que empiece a analizar mediante esta acta de cabildo, porque soy síndico. No soy cualquier ciudadano, no me demanden a un esquema así, sí sé que la funciona. Entonces, que empiece a analizar, y le voy a llevar mis oficios, que empiecen a revisar cada uno de estos temas y por qué los ciudadanos no se les da la atención. Ya cuando tengamos los ejemplos, al funcionario que no lo dejó trabajar, les pido que se le cambie de su lugar, porque están haciendo cosas malas, nos están echando a perder nuestro trabajo, nos están haciendo ver mal, porque están actuando de una forma diferente. No todas yo creo que no todas las direcciones están haciendo lo mismo. Hay direcciones que se están comportando a la altura y están haciendo su trabajo, y están apoyando a los ciudadanos, pero hay otras no. Si hay un ciudadano y hay un funcionario que está haciendo ese problema, hay que moverlo y hay que cambiarlo, porque el único que se nos echa a perder nuestro trabajo. Yo le digo, ahí es donde yo veo ese problema, por eso yo estoy así. No se vale que te traten así como ya sea como ciudadano o como funcionario. Entonces no entiendo el rollo de esa dirección, que se platiquen, que se revisen. Yo creo que la política es eso, por eso lo señalamos. Lamentablemente no lo podemos hacer mediante dictamen y eso, porque hemos metido propuestas, y a la mera hora nuestras propuestas no pasan ni siquiera las órdenes del día. Entonces tenemos que obligarnos a sacarlos de la nada y en un esquema así. No hay esquemas de revisión de acuerdos mediante procesos. Entonces ahí me quedo. Aclarar esta situación que lo refiere mi compañero Gonzalo, en el sentido del presupuesto que tiene destinado la comisión, pues estará destinado, pero no ha llegado a la comisión como tal. No hemos ejercido ningún recurso económico, hemos sesionado, ustedes han sido invitados de manera constante, dada la responsabilidad que tiene,
y pues a lo mucho que ha llegado pues es al café y a las galletas. Entonces no sé si todo ese recurso ya se fue allí al ser un café muy caro y unas galletas demasiado caras, privilegiadas. No hemos ejercido ningún recurso, lo puedo decir tal cual como integrante de la comisión. Es muy lamentable en el sentido de lo que nuestra compañera síndico Juana Bonilla nos antecedió con respecto a la unidad de verificación y normatividad. Y yo les diría, compañeros, que checáramos bien. En el numeral 10 se le otorga todas las facultades para la aplicación y sancionar. Se le otorga estas facultades a la unidad de verificación. Entonces, por un lado venimos y decimos el actuar y por el otro le vamos a otorgar estas facultades y que no ha sido la primera vez que hemos tratado este tipo de asuntos. No ha sido la primera vez que hemos exhortado, hemos dicho que se dan estas situaciones y ha sido muy recurrente. Yo de manera personal dudo mucho que acabe con lo que hemos manifestado aquí. Y también tendríamos que valorar bien las facultades que se le van a otorgar, pues dado los antecedentes que ya se tienen. Si no se considera lo que he propuesto, voy a votar a favor, porque yo lo que estaba pretendiendo era que era un 100%, que es la condonación. Si no se da, pues también de alguna manera sé que es algo que va a beneficiar a nuestros ciudadanos. Es por eso el sentido del favor que voy a emitir a favor este punto de acuerdo. Más sin embargo, decir que sí lo podemos hacer es una situación de falta de voluntad y que también quisiera que se pusiera a consideración para que se emitiera la votación. Y en ese sentido, cierro y concluyo. Y les digo, compañeros ediles, si no es hoy, ¿cuándo? Y al final lo podemos hacer, tenemos 3 meses, yo creo que, y lo reitero, no está de más la ayuda que se le dé en estos momentos a nuestros ciudadanos. Y pues en ese sentido cierro y parafraseando la historia, una frase muy popular del mejor político de los tiempos, y me refiero a esto. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. ¿Sería cuánto, señores? Gracias.